belleza profunda y su nueva variedad Fragancia Frutal. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Temas noticiosos del día de hoy, vamos a eso. Para variar, apareció otra persona encostalada. Con un rótulo dice por ladrón, si no aparece por sapo, aparece por ladrón. El hecho es que se volvió un hecho tan cotidiano como le hemos venido diciendo que aquí no asusta a nadie. Una persona encostalada más, cheque, ¿dónde fue? Cheque, en tal lugar. En otras partes se asustarían con esto, ¿eh? En medio de todo lo que se habla aquí de seguridad. Siguen las tomas, ahora es en el Abelardo Fortín, en el Ibográn, comenzaron el bono estudiantil. Decía un cipote ahí que entrevistaban que también, hasta en eso, quienes les dan cuerda, lo deberían de asesorar bien. Decía el cipote que estaban entrevistando, decía en el Abelardo Fortín, necesitamos un bono estudiantil y que los precios de los útiles escolares sean los de antes. Imaginar, o sea, en una lógica hasta el Tata le puede decir, porque uno no puede ser populista. No, pero de antes de cuándo, antes de la prehistoria o antes en qué momento, antes del año pasado, porque al margen de lo que usted quiera, los útiles escolares obviamente tienen un costo su materia prima, van a variar en función de la devaluación, o sea que va a haber un incremento, siempre va a haber. En eso, quien no quiera ver eso está equivocado. Decir que se va a congelar el precio de los útiles escolares, no sé cómo tenían que hacer para subsidiar a las empresas que fabrican los lápices, los cuadernos, porque tendría que mantenerse sin tocar, insisto, la materia prima de esos útiles escolares. Entonces, cuando pueden hablar un cipote, por lo menos instruyan, ¿no? Decirle eso, el precio razonable o subsidiados. En una sociedad de libre mercado, la palabra subsidio casi es pecaminosa. Pero bueno, los ponen a hablar y decimos, y lo repiten, porque en el fondo lo que quieren es ser revolucionarios. Y eso se pone de moda porque no hay una causa, todo el mundo está revuelto. Y como siempre digo, y en Honduras para que cualquier cosa pegue, entonces para ganar popularidad le agregan el fuera jo. Todo el que dice esto y fuera jo. Se volvió una cuestión hasta ridícula, ¿va? Porque si usted está con el fuera jo, está con el fuera jo con temas constitucionales y cuantas cosas, pero no por meterlo por meterlo. No es por meter eso. Queremos un bono, queremos esto, pero uno, ¿cómo? Explíquelo. Entiendan, es cuando se aprovecha las circunstancias sin tener muy clara la causa que se persigue. Hoy, en otras noticias, se señala como inconstitucional la reforma al artículo 131 de la ley de presupuesto, con la cual estaban acusados los diputados, y con esto se va a formar otro lío. Vamos a ver qué es lo que pasa. Salvador Narrala estuvo en Choluteca y allá le gritaron traidor y cuántas cosas a la gente de Libre. Eso le dijeron, traidor. Así fue recibido. No fue recibido con los aplausos que era recibido antes, sino que tenía un grupo de gente diciéndole traidor porque consideran que abandonó la causa. Y hace algunos minutos, tanto él como don Luis Zelaya, pues en conferencia de prensa han dicho que esa convocatoria de diálogo, volvemos a lo mismo, casi un fracaso sin haberse sentado, porque volvemos a los enfrentamientos partidistas. Habla Luis Zelaya, habla Salvador Narrala, dicen, los dos coinciden que quien no quiere el diálogo es don Manuel Zelaya Rosales, o sea, la gente de Libre, y don Juan Orlando, Juan Hernández, le dicen ellos. Y don Juan Hernández no quieren el diálogo. En el caso del gobierno, porque dicen una cosa en privado y otra cosa públicamente. Públicamente es que quieren el diálogo, que están abiertos, pero en privado es otra cosa. Y dicen un discurso de Valdías, el otro discurso de la otra gente, y atacan. Termina la conferencia y comienzan, yo creo, asumo, en casa de gobierno, díganle a fulano que llame, que le responda a estos jodidos. Entonces llaman a Avi Lozano para que le responda. Díganle a Avi que le responda. Y sale la señora Avi Lozano a responder, nosotros los analistas y ellos aquí, allá, y comienza el pleito de mercado. Comienza el pleito de mercado. Porque le dijeron a Avi Lozano que llamara, sale Marvin Ponce también defendiendo las posiciones del gobierno y atacando a los otros. Pues más allá Marvin Ponce hoy dijo, porque dijo
que actúan como locas, así dijo Marvin Ponce, hablando de Salvador Narrala, actúan como locas. Las que ayer no querían hablar con don Juan Orlando, ahora quieren hablar. Le decían dictador, ahora quieren hablar. Actúan como locas. Y advierte, dentro de poco van a salir cosas de Salvador Narrala. Esa amenaza, le mandaron a decir eso, porque él es el asesor de la Casa de Gobierno. Entonces le mandaron a decir eso, que le van a sacar a Salvador Narrala, porque así lo dijo claramente Marvin Ponce. Actúan como locas las que no querían hablar con don Juan Orlando, y dentro de poco saldrán cosas de Salvador Narrala. Ahí está la amenaza clara para el señor. ¿Qué le van a sacar? Hombre, él sabrá qué esconde y ellos sabrán qué carta tienen para contrarrestar. Y en ese marco van a ir a un diálogo. Y después le digo, salió la señora Vilosano, que le dijeron que llamara para decir lo mismo, enfrentamiento partidario al estilo el activista más barato, al estilo activista de los más baratos, de los menos informados, de los que pelean por color, esas luchas así, muy de barriada. Pues hombre, si este es el panorama, ¿qué esperamos para mañana en esa convocatoria de diálogo? Voy a dialogar hoy con el licenciado Carlos Orbín Montoya sobre estos temas que son los de la política de nuestro país. No sé si alguien cree en todo esto y no se trata de ser pesimista, se trata de ver la realidad. Si usted escucha esto, esta es la realidad de Honduras. Y si así estamos viendo los discursos, sabemos los resultados. Gracias a todos y la gente que nos está sintonizando en el Facebook Live. ¿Qué tal está, licenciado Montoya? Muchas gracias, licenciado Colindres. Gracias por invitarme. Cuénteme, antes de entrar en este tema, dejémoslo así como de postre del diálogo, primero su opinión sobre lo que ha pasado en materia de la justicia, los juicios, el caso Pandora, los recursos, que sí, que no, que sí hay que defenderse en libertad. En su análisis, ¿qué es lo que ha pasado en todo esto? Bueno, yo creo que los funcionarios del gobierno involucrados se les pasó la mano, ¿verdad? Es tan obvio la corrupción de cientos de millones por todos lados, que la MASI ha tenido la acción de presentar a la Fiscalía las pruebas correspondientes para que estos actúen en función de los tribunales. Yo creé el 6% para el Poder Judicial, a fin de que el Poder Judicial fuera independiente. Presupuestariamente, constitucionalmente, es el 6% del presupuesto de ingresos de la República lo que le corresponde al Poder Judicial, a fin de tener jueces bien pagados, magistrados bien pagados, cortes de apelaciones bien pagadas, personal auxiliar bien pagado, y que pudieran en Honduras, pues en el modelo democrático, sin una justicia pronta y transparente, no hay democracia, no existe el sistema. El sistema electorero solo es una fase de la democracia, pero la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del debido proceso, la transparencia de las autoridades judiciales, su prontitud en impartir justicia, es parte de ese sistema que, como todo el mundo lo dice, tiene 1000 defectos, pero es el único que ha logrado que la humanidad vaya desarrollándose aceleradamente. Hace apenas 60 años estábamos en la guerra más horrorosa que ha visto la humanidad. Más de 30, 40 millones de muertos, heridos, consecuencias dramáticas, la Europa destruida. Y gracias a los sistemas democráticos vimos cómo los sismos, el fascismo, las dictaduras, los comunistas, toda esa gente ha tenido que darle paso a una democracia en que el pueblo reside su soberanía fundamental y la delega mediante su libre participación en todos los procesos, tanto electorales como participativos. Entonces, nosotros deseamos que el Poder Judicial, como usted me lo decía extra cámara, sea realmente de un aldabonazo a la nación, una llamada que se escuche en el país, que por fin vamos a entrar a un anhelo deseado desde tiempos de la colonia, que haya justicia. Darle a cada quien lo suyo en el momento oportuno. Usted sabe que se habla mucho de que hay un divorcio se habla de una forma personal entre don Mauricio Oliva y don Juan Orlando, pero no se habla de que el Congreso se independizó. Se independizó, o sea, como se lo manda la Constitución de la República, que son complementarios, sí, independientes, pero Sí, pero el gobierno de Juan Orlando es un gobierno donde la personalidad de él absorbe a todo el Partido Nacional.
y es muy difícil que un nacionalista en funciones de administrador o de representante a un poder del Estado se pueda sustraer. Todos obedecen a la incondicionalidad que crearon en los primeros 4 años y al comportamiento que han tenido en estos años que unos no reconocemos como legítimos. O sea, entonces, si alguien cometió la falla de recibir dinero, de recibir coimas, de recibir sobrepresupuestos para su beneficio personal, y eso ahora es un delito que se puede comprobar, difícilmente van a sustraerse de los deseos del presidente de la República. Cuando se habla de esa separación es que los organismos internacionales y particularmente el gobierno norteamericano está exigiendo, de acuerdo a los protocolos vigentes, la transparencia y el castigo a los actos de corrupción, porque entienden que de nada sirve poner en esta nueva cuenta para detener la inmigración de los centroamericanos a Estados Unidos miles de millones si ese dinero no llega a fortalecer el desarrollo de los sectores más deprimidos del país. Y consecuentemente, todos estos que recibieron dinero son incapaces por el delito mismo que lo persigue. Leí una frase el otro día: el culpable, aunque no lo persiguen, se siente perseguido. Es una frase bíblica, como el Judas, nadie lo estaba persiguiendo y se fue a colgar de un palo. Dice. Un estado paranoico. Paranoico de persecución. Sí. Entonces nosotros vemos pues que no hay ahí ni el doctor Oliva ni ningún otro funcionario, sino que por el contrario se han hecho un nudo, violando leyes, violando los procesos judiciales, queriéndose galvanizarse y protegerse contra los delitos cometidos, en que se han fortalecido la unidad de cuerpo. O sea, es un pleito al estilo pareja, de novios de colegio o de matrimonios que están enojados, se paran la cara pero siguen juntos. No, es que es imposible que un diputado que está señalado por corrupción, o un alcalde o un funcionario del poder se sustraiga de la posible protección que le puede dar el presidente de la República con sus múltiples recursos que tiene tanto en su ejercicio de su gobierno como la captación de fondos suficientes de los diferentes impuestos para arreglar cualquier situación dificultosa. Y usted puede ver que se hace y no se hace para engañar a la comunidad internacional. Por ejemplo, el caso de la esposa del presidente Sosa, Lobo Sosa, le ponen cosas aquí, cosas allá, pero no quieren actuar como deberían hacerlo. Si es inocente, pues no lo usen de chivo expiatorio, y si es culpable, pues que le corresponda el castigo correspondiente, ¿verdad? Un stand-by ni culpable ni inocente. El otro caso de las medicinas. Bueno, además de esto, falta ese famoso caso de más de 140 diputados, falta la valoración de los edificios megaproyectos, Puerto Cortés, Aeropuerto de Palmarola, Centro Cívico. En todos estos hay un sobreprecio de cientos de millones de dólares. Es decir, por eso no se han usado la banca internacional como financiera. Se han tenido que recurrir a recursos de INPREMA, de INJUPE, donde el gobierno tiene todo el control, para que no haya investigación de costos. Igual es el caso. Todos los aeropuertos, y lo he repetido en su programa, de Centroamérica han sido financiados por el Banco Centroamericano, menos el de Honduras. Todos los centros cívicos de Centroamérica hasta Panamá han sido reconstruidos, remodelados o construidos nuevamente por el Banco Centroamericano, menos el de Honduras. ¿Por qué? Porque no quieren una auditoría externa que valore realmente lo que sucede. Y yo tengo información así de palabra de un norteamericano que participó queriendo construir el centro cívico y se retiró, porque encontró pues la manipulación, la coima, que dice que esos edificios están sobrevalorados
casi en $100 millones más. Ese elemento que usted menciona, ¿quién financia estas obras y quiénes las han financiado en otros lugares? Es un dato bien interesante que creo que mucha gente no le presta atención. Sí. Incluso ustedes pueden ver, cada vez que habla un funcionario y habla el presidente, dice, estamos invirtiendo en aeropuertos. Los aeropuertos que dicen, esas pistas, ¿cuántos vuelos hay a Lempira? Con bombos y platillos, ¿cuántos vuelos hay a Lempira? Si usted dice que en este momento voy para Occidente y me sale bien irme en un vuelo hasta Lempira, para de ahí irme a Copán, irme a otro lugar, ¿cuántos vuelos hay a Lempira? ¿Cuántos vuelos hay de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copán? Nosotros detectamos que el aeropuerto que querían, al Aguacate, ¿cuántos vuelos hay al Aguacate? Querían hacer aquí en Santa Rosa, habiendo uno ya hecho en Guatemala, sí, porque era mejor hacer un convenio para usar. Estamos en una integración centroamericana. Hemos superado un montón de barreras que nos dejó la colonia y estamos en un punto en el cual los proyectos pueden ser integrados, pueden ser conjuntos, así como son las vedas del Golfo, las vedas del camarón y la langosta en el Atlántico, o así como nos integramos en los proyectos Puebla-Panamá para la energía eléctrica, o como podemos hacer con represas en ríos limítrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no era rentable tratar de crear un aeropuerto teniendo uno ya hecho a pocos kilómetros. Entonces se inventaron cosas que es que Guatemala percibe, no es cierto. Hay una cantidad de proyectos combinados entre países de turismo o de desarrollo económico en que se ha funcionado perfectamente bien. Ya hay jurisprudencia cómo se debe hacer las represas en conjunto, los aeropuertos en conjunto, las navegaciones, los derechos del mar, en fin. El derecho internacional ha avanzado mucho en eso. Así es que me parece que haber hecho en Copán, en Lempira, estas cosas, sin siquiera mejorar las carreteras, ¿verdad? Que es el mecanismo. Lo dije. Aquí lo dijimos. El vehículo más fácil, más ¿Qué le interesa más a la gente? ¿La carretera hasta el occidente o el aeropuerto? ¿Cuánta gente utiliza la carretera y cuántos el aeropuerto? Ajá. ¿Cuántos vuelos hay al aeropuerto? ¿Quién aterriza más en el aeropuerto de Lempira? Yo le aseguro que es el mismo mandatario. Yo le digo, si usted quiere ir ahorita a Lempira, vaya a buscar un vuelo de Tegucigalpa para un vuelo. Si usted quiere ir viene un familiar suyo y dice, ven, vamos hoy o vamos mañana a las ruinas de Copán, ¿cuántos vuelos hay? O le dice, vamos a ir a Olancho para que ahorremos tiempo, nos vamos a ir a un vuelo, ¿cuántos hay? Ha sido un gasto de dinero tirado a la basura porque no está sirviendo. Le servía más a las comunidades unas verdaderas carreteras, le servía más que era la realidad. Entonces estamos comiendo mentiras. Alguien pregunta aquí, pasando en el tema del diálogo, dice, ¿por qué el gobierno solo debe tener un representante? ¿Cuál es el problema? Es que son los mismos, los representantes del gobierno. Si ustedes miran, los representantes del gobierno en un diálogo con los representantes del Partido Nacional hacen una mayoría, o sea, no verlo es una realidad. Pero finalmente ese es un tema de políticos. Yo no creo que esto prospere más. ¿Cuál es su visión de esa convocatoria de diálogo? El diálogo nace a raíz del famoso fraude electoral, que lo comprueba la Misión Europea, la comprueba la OEA, lo comprueban algunos testigos, se levanta un expediente y el gobierno está con precariedad en la continuidad de su segundo mandato. Y pretenden con un diálogo buscar un acuerdo que permita la estabilización, que permita la legitimación y que proceda a recomponer la demanda popular en sendas manifestaciones que hizo la oposición en todas las ciudades importantes de Honduras. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es ganar tiempo. No ha habido esa voluntad legítima del diálogo y creo que se comenzó mal al integrar al gobierno como gobierno por cuanto hay una parte de la oposición que no lo reconoce. Y si él es parte del problema, no puede participar en la solución. Entonces el diálogo viene contaminado desde su origen al querer hacer partícipe del diálogo al gobierno y no al Partido Nacional. El Partido Nacional es un partido reconocido, el Partido Liberal es reconocido, Libre es un partido reconocido. Si querían testigos o otras personalidades presentes, no hay problema. Y estas fuerzas hubiesen iniciado entre ellos una agenda que pudiera resolver los problemas en las diferentes áreas, como lo han citado, derechos humanos, el proceso electoral,
todo lo que los 4 puntos que ellos han manifestado. Pero cuando es el gobierno la parte principal y es al gobierno a quien van a juzgar, porque cuando usted habla de derechos humanos y de los muertos, no va a permitir, recae sobre el Estado. No va a permitir juzgarse a hacer el harakiri, ¿verdad? Yo cuestionaba mucho eso y las Naciones Unidas insisten que violación de los derechos humanos la cometen los gobiernos. Obvio, así es. O sea, que uno dice, pero si agarran a ese... Entonces, el proceso electoral lo hizo el gobierno que no se reconoce. Entonces, no puede resolver los problemas suscitados cuando fue el 28 de noviembre. Suscitados en ese proceso antes y después, que es una mesa, cuando el actor principal de ese hecho es el gobierno. El gobierno es el señalado, hasta se hablan de cifras de 15 millones de dólares pagadas a un peruano de origen eslavo para arreglar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el primer error. El gobierno obviamente no se va a hacer el harakiri, no se va a suicidar él solo, no se va a condenar él solo. Entonces debió comenzarse el diálogo con fuerzas políticas para resolver el problema político y que estos emanen a los poderes del Estado reconocidos como es el Congreso, que no tiene dificultad, todos los partidos han reconocido y lo han integrado, que es la vía que legitima las decisiones de la mesa y lo convierte en ley y en su obligatoriedad. Esto es. Entonces, ¿dónde está la falla? En querer sentar como parte el que es la razón del problema y que no se va a dejar atropellar en sus intereses de gobernanza. Y en esto usted es correcto, o sea, el gobierno, porque si existe una condena a violación de los derechos humanos, sería el mismo gobierno firmando contra él mismo. Pero de cualquier forma tiene quien lo defienda dentro, que es el mismo Partido Nacional. Porque el mismo Partido Nacional tiene, o sea, ahí ya tiene de alguna forma su defensa. El Partido Nacional es una institución permanente. Bueno, pero defiende a su gobierno de cualquier forma. El presidente, cualquiera que sea, es una situación transitoria. Se supone, ¿va? Sí, se supone que debería ser transitoria. Y por otro lado, si la causa del diálogo es la arbitrariedad cometida por el Ejecutivo o a través de sus ramas o a través de su policía o a través de X o Y, pues no puede ser parte. Tiene que ser las resoluciones que tomen los partidos legitimadas en el Congreso y obligatorio para las otras partes. Quiero que abondemos. Le voy a hacer una pregunta. Solo quiero agradecer a la persona que me escribe aquí y me dice, me recuerda ese aeropuerto también en Tela. Le solventaron un problema, yo creo, intentando impulsar algún hotel, lo que sea, pero ¿cuántos vuelos hay a Tela? Insisto en esto, la gente se molesta, pero el argumento es tan sólido. ¿Cuántos vuelos hay? Y digo de Tegucigalpa, digo de San Pedro, no puede haber un vuelo a Tela, sería ridículo estando tan cerquita, ¿va? Pero pongámoslo de aquí de Tegucigalpa, alguien que quiere ir a Tela, que quiera ir a Lempira, que quiera ir a Santa Rosa de Copán, que quiera ir a Olancho. ¿Cuántos vuelos hay a esos aeropuertos? Hay uno en Choluteca. Hay uno en Choluteca, ¿cuántos? Solo cuando estaba la quieren hacer uno en el Paraíso. Y quieren hacer uno en el Paraíso, en cada barrio quieren hacer uno y cerrar uno que sí funciona, que es Toncontín. Este que sí funciona, por malo que sea, este sí funciona y tiene vuelos. Este que sí, desde el momento que vienen las líneas americanas, es que tiene alguna rentabilidad. Hay mercado. Sí, si no, las líneas americanas serían las primeras que se van. Claro. ¿Por qué estas líneas americanas no están volando a Lempira? ¿Por qué no están volando a Tela? ¿Por qué no volan? No, esa es la triste realidad, sin salirme de... No, Palmerola es una necesidad, pero Toncontín cumple su papel enormemente, porque ¿Sí? el mercado más grande es Tegucigalpa, más que la costa norte. Sí. Es decir, donde más boletos se venden para interno y externo es desde Tegucigalpa, porque aquí hay una mayor población
con poder adquisitivo medio, Sí. por el empleísmo público. Y es la capital del país. Porque es la capital la del capital país. del país, Correcto. abarca cuántas cosas. Todos los funcionarios tienen que de una u otra forma llegar Y acá. los de afuera tienen que venir a negociar. O sea, a usted como negociar. funcionario va a ir a Washington, Así obligatoriamente en algún momento. Sí. No necesariamente tiene que ir a Ohio. Sí, así Sí, es. no va a ir a Correcto. Ohio, va a ir de turismo, pero a Washington sí tendrás que ir en algún momento determinado. Así es. Así es el caso de acá. Volvamos al tema del diálogo. Hoy don Romeo Vázquez Velázquez ya días anda pidiendo eso, que los integren. Hay una cuestión con estos partidos que son extra minoritarios, es que la gente no cree en ellos. Yo creo que usted me saque de la duda. La gente cree que lo único que van es a hacer comparsa. Obviamente Contra ya ellos. lo han hecho. ¿Cuál es la situación Mire, de estos partidos? es obvio que estos partidos estaban eliminados y que fueron creados en función de cumplir un papel en el proceso del continuismo del presidente Juan Orlando Hernández. Y así lo han hecho. Y en las grandes decisiones sus diputados, por mucho que retosen, votan en función. Entonces, el PAC de esta señora que le quitaron a Salvador Narrada es incondicional del gobierno de Juan Orlando. Igual la Democracia Cristiana, igual el general Vázquez Velázquez, que incluso sus diputados están por la distorsión de la ley. No, porque no sacaron ahí el 99.2%, decían hoy los presidentes de los partidos, lo tienen estas tres instituciones: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación. Los otros no llegan al 0.8. Entonces, por favor, si no hay confianza en ellos, si se saben cómo se crearon y para qué se crearon y cuál es el papel que cumplen y cuánto ganan y cuánto es la distorsión que se da en la democracia por esa liberalidad de haberlos inscrito sin tener membresía, sin tener números suficientes, pues ya se sabe que meter esos en el mismo costal que un partido que tenga 500,000 de votos no tiene sentido. Ahora, ¿quiénes deberían de dialogar y partiendo, no sé si Naciones Unidas? Para mí yo he propuesto, mire, yo propuse en las Naciones Unidas hubo una reunión de partidos políticos. Yo representé al Partido Liberal, trabajamos como 15 días, hicimos 23 recomendaciones y propuse la creación, ¿verdad?, de la Organización de Partidos Políticos de Honduras como un organismo asesor de los poderes del Estado sin devengar salarios, a fin de que las decisiones políticas fueran discutidas entre los partidos políticos antes de irse a imponer o de crear crisis por intereses particulares de un poder o de otro. No se hizo caso. Hoy en día yo sigo insistiendo, en vez de ese diálogo como lo planteó Naciones Unidas, deben de revisarlo y hacerlo de los partidos políticos. Los 3 partidos políticos con una agenda abierta y pública para que sus conclusiones sean las conclusiones que el país requiere y se legitimen en el Congreso de la República. Y como aquí están reconocidos el argumento de excluyente, no cabe. No cabe. Porque no tienen la personalidad jurídica del Partido Nacional no está en discusión, ni del Partido Liberal ni del Libre. Y ellos ahora pueden tener los otros partidos, pueden participar con voz, pueden participar de testigos, pueden participar de las formas que quieran, pero la responsabilidad de la toma de decisión de ese diálogo debe recaer en estos 3 partidos con asistencia internacional y con responsabilidades vinculantes. Ahora, eso que usted dice que el partido o el gobierno está ganando tiempo, ha venido ganando tiempo o quiere seguir ganando tiempo. Quiere seguir ganando tiempo en función de una esperanza de que algo pueda pasar en la política exterior norteamericana a favor de ellos. Le voy a dar un ejemplo histórico. Franco se encaramó en el poder mediante una terrible matanza a los republicanos, apoyado por Hitler y por Mussolini.
Pero Churchill, uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra, no aceptaba al fascismo español. Pero llegaron a la conclusión: si lo quitamos, el comunismo se apodera de España. Entonces, dejémoslo ahí, porque nos va a representar un freno frente al comunismo, cuya república había sido destruida con sus dirigentes, Largo Caballero y todos los demás. Somoza jugaba un papel igual. Hay una frase que decía: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, decían los gringos. Es decir, lo usaron. Estamos haciendo referencia, o está haciendo referencia a esa frase. A esa frase, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el gobierno cree que puede suceder con sus asesores algo inesperado que les permita liberarse de la presión de resolver los problemas que en el diálogo se han planteado. Derechos humanos, situación de las elecciones, reformas electorales, etc. Entonces, está ganando tiempo, a ver qué pasa. Y ganar tiempo es estar en este circo. Aquel no quiere, aquellos criticando a estos, sí, y aquellos mandando a Avi Lozano, a Marvin y a otros a hablar, a tirar. Y se generan una serie de estrategias de distracción en hechos que sostienen la población desviada y que el tiempo avanza. No sé qué va a pasar, porque en la medida que se quiera sorprender los acuerdos que sospecho que se han llegado para que el Departamento de Estado le haya dado esa oportunidad número 2, segunda oportunidad a Juan Orlando Hernández, porque quien sostiene a Juan Orlando Hernández es el Departamento de Estado, fundamentalmente. No es ni siquiera los militares, porque el día que el Departamento de Estado ordene lo contrario, estos militares se ponen firmes ante los intereses norteamericanos. Siempre ha sido así y así será mientras Honduras sea un país débil institucionalmente. Entonces, han presionado para darle ese segundo periodo al licenciado Juan Orlando a fin de reformas electorales, a fin de darle vigencia a la MACID, darle apoyo al Poder Judicial, implementar, perseguir el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero si esto uno se pasa de inteligente y quiere jugar con el imperio al gato con el ratón, al final no funciona. Porque como han dicho muchos pensadores importantísimos en el mundo, Estados Unidos es un imperio laico, un imperio liberal, que no es el imperio colonial de Roma, ni el imperialismo de los zares, ni el imperialismo español. No, es un imperialismo que quiere, bajo ciertas reglas, de democracia, de libertad, de convenios internacionales, la vigencia en la humanidad después de haber convertido en una potencia unipolar. Entonces, querer engañar a esa potencia con pantomima no va a ser posible. Noriega no pudo. Y Noriega había sido agente de la CIA. Cuando el señor Bush, que está vivo, el padre del último Bush, era jefe de la CIA. Y había entregado narcos y había involucrado en un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando quiso romper ese orden, se volvió un payaso. ¿Se acuerda que sacaba un machete y lo restregaba? Sí. Y aquí en la gran revolución, y lo que era un ladrón, un corrupto que se estaba aprovechando de una... Al final murió ahí preso, no sé si en Francia. El caso es que querer engañar a una burocracia tan grande, tan fuerte y tan profesional como la norteamericana es absurdo, es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, si realmente se quisiera tomar las decisiones adecuadas, son bien fáciles. Incluso yo le decía, una constituyente derivada en el cual se somete al pueblo un proyecto constitucional para que lo revisen, lo objeten, lo adicionen, y después se crea una socialización masiva donde todos los hondureños se comprometen y se convoca un referéndum sin
alterar las funciones de los demás poderes públicos. Pudiera ser una vía para arreglar un poco, le decía yo a un amigo hoy en la mañana, las penas más duras contra la corrupción pública, los juicios más rápidos, revisar el papel del ejército, revisar las funciones de la policía, revisar el desarrollo económico nuestro, recuperar las empresas estatales enajenadas, vendidas, hipotecadas. Ahora, ayúdeme con esto. Un diálogo así, como dice una constituyente derivada, para que le explique un poquito más. Derivada. ¿Quién representa al pueblo? ¿Quién representa al gobierno? No es lo mismo. No. No, sí. No, es lo mismo. El gobierno nombra a Eval Díaz. Le vuelve a nombrar a la misma gente. Y allá va a Salvador Narrala, va a Luis Zelaya, pero volvemos lo mismo. En los otros países, Colombia, Ecuador, Brasil incluso, todos hicieron nuevas constituciones. Costa Rica hizo unas reformas. Bueno, lo que le quiero decir es que se convoca un grupo de notables especializados en esto, hondureños, que hagan un proyecto. Creo que por ahí andan como 3 o 4 proyectos, ya en Honduras. Ellos presentan en un plazo determinado el proyecto constitucional. Este proyecto se pone a disposición de consulta del pueblo, de las alcaldías, de los gremios, de las sociedades, de los estudiantes, de los empresarios, de los campesinos, toda la sociedad. Opinen sobre el proyecto. Esta comisión recibe las objeciones o las adiciones y termina un proyecto. Dígame que soy cerrado. Dígame que soy cerrado. Permítame esto. Usted dice... Eso se somete a un referéndum. Es el pueblo el que lo aprueba. No es un congreso montado electoralmente, ahora, donde van a ir 4 vacas sagradas y los demás solo van a ir a levantar la mano y van a sustituir al Congreso. Ahora, y después van a querer alguien de derecho, de izquierda, los de derecha, querer hacer un estado eclesiástico, católico, apostólico y romano. Ahora, o la izquierda va a querer eliminar la propiedad privada. Ayúdenme en esto. Ayúdenme con esto. La diferencia entre una derivada que lleva un mandato específico. Pero es que ahí, y quiero decir, o soy cerrado, es que observe usted cuando en la primera convocatoria a prediálogo, porque aquí hubo pretemporada, solo quiero darle mi argumento aquí. Dicen, se reúnen en casa presidencial y dicen representantes de los patronatos de los amigos del presidente, aquel Baday de San Pedro Sula, los nombraron. Es que no hay voluntad de hacer las cosas representantes de los consumidores llaman personalmente a Gloria Pérez y ahora a Dalí Díaz, los llaman a ellos personalmente, nadie los convoca. Sí. Nadie dijo, no representa a este, no representa a lo otro. Organismos fantasmas también. Las cooperativas, y llaman el amigo que tienen las cooperativas, los cafetaleros. ¿Cómo? No es así, no, esa es chabacanada. Mire, usted tiene que usar dónde está la ciencia jurídica. Pues en el colegio de abogados, manden 2 miembros más significativos, en la claustro de profesores de la universidad, manden 2 miembros, en la Corte Suprema de Justicia, manden los partidos políticos deleguen los grandes 2 miembros. Para elegir el fiscal, así lo han hecho, ese procedimiento y no funcionó. No, porque han metido mucho una sociedad civil manipulada. Y después la violaron. Y después del mismo procedimiento fue violada cuando eligieron al licenciado Chichilla, que no estaba participando. Son cosas... Sí, que las universidades privadas, ese procedimiento... No. Yo hablo de la Facultad de Derecho de Honduras, porque ahí se refugia el mejor pensamiento ilustrado en derecho nacional, en derecho constitucional. Entonces, en derecho positivo. Entonces, esa gente puede delegar un par de profesionales. Pero se da cuenta que son instituciones calladas, que se han autocallado. Aquí lo analizaba recientemente yo en el programa con uno de los invitados y me decía, es cierto, ¿qué pronunciamiento hizo, digamos, la Facultad de Derecho en el tema constitucional, profesionalmente? Un análisis, un estudio. Bueno, no dice, ¿qué análisis legal ha hecho el Colegio de Abogados? Sí. Quitándose cada uno, hablando como colegio y no como representantes de partido. Ellos están en una deuda también con la sociedad. Correcto, pero yo recuerdo que el claustro de profesores de la Facultad de Derecho es un documento bastante importante. Pero la facultad como tal. El claustro de profesores de la Facultad de Derecho. El colegio, hay
grupos, hay comisiones que se han manifestado, pero allí ha habido un problema politizante, ¿verdad? Pero se trata de seleccionar personas calificadas. Si usted tiene 10 personas calificadas en Honduras o 12 y le da 60 días para preparar un proyecto y después tenemos 2, 3, 4 meses para socializarlo y después convocamos a referéndum, es un proceso en que toda la nación se va a ver involucrada. En el proceso de socialización, la empresa privada va a estudiarlo, los sindicatos lo van a estudiar, los campesinos, las organizaciones campesinas, los colegios profesionales, los periodistas, los políticos, el ciudadano intelectual, así como hablan aquí a su radio y opinan. Entonces, vamos a tener una sinergia en el función de la creación, en lugar de que se hace como la pasada, que se mandaron 3 proyectos. Yo fui miembro de la comisión especial, juntamos los 3 proyectos, hicimos una especie de derecho comparado en cada capítulo con otras constituciones y así salió la nuestra. Pero las leyes son cambiantes y a raíz de los acontecimientos creemos que la Constitución necesita algunos cambios fundamentales. Y el problema es que no se atreven, que teniendo aún la Constitución, teniendo las herramientas que da la ley, no se aplican por temor. Aquí no se aplican las herramientas que da la misma ley. Digo, pueden hacer cuántas constituciones, o sea, la idea suya excelente. Falta un liderazgo para decir, ¿quién cree en las centrales obreras de nuestro país? ¿Quién cree que los representan? ¿Quién cree en la independencia de las centrales obreras? ¿Qué irían a hacer ahí si ustedes la miran siempre que están más de coquetas a nivel oficial? Así es, pero nosotros tenemos que darle los políticos, para la credibilidad de la Constitución, la mayor participación de los hondureños. Aquí alguien le dice, recordarle a mi amigo Carlos Montoya que el Pino, por minúsculo que quieran verlo, es parte de la alianza. Sí, no, yo creo que sí. No, y no se trata de verlo minúsculo, sino que el Pino entró en la alianza con Libre y obviamente es allí donde ellos permanecen, a diferencia de Don Salvador, que se fue a hacer otro partido, y ahí cualquier representación que tenga Libre tendrá que contar, si quiere, con la alianza de los partidos que ha venido sumando. Me parece que la gran alianza de oposición es la solución democrática de Honduras. Así, las promesas de campaña no son promesas personales, son promesas institucionales partidarias, donde se vean obligados. Por ejemplo, el combate a la corrupción. Mire lo que hizo Obrador. Obrador es un múltiple partiditos chiquitos. Sí. Él constituyó una nueva entidad porque había perdido, le había robado yo creo que él rescata más bien esos partidos. Sí, pero le da legitimidad. Es el caso de Narrala. Le da legitimidad. Mire, ¿por qué cree que Taiwán hace tanta inversión en 6 u 8 países que lo reconocen? Porque si no lo reconocieran, no existiría. El reconocimiento es tan importante para la existencia, por grande que sea el que existe. Es decir, Taiwán les agradece dándole becas a los hijos de los funcionarios, de los militares. Dinero, militares, y a los hijos de los poderosos. También, bueno, ahí los del poder son los que tienen más becas. Depende de quienes estén en Taiwán allá gobernando. Pero lo que le quiero contar es que los grupos pequeños legitiman una posición y hacen ver un conjunto de cuerpos políticos unidos con un propósito. Y eso es importante, porque hay la mitad de la población que no está en los partidos políticos, pero que le agradaría ver las soluciones a través de estas posiciones conjuntas del país, ¿verdad? Y entonces la mitad de los hondureños no están en ningún partido. Votan de acuerdo a su criterio electoral. Sí, se asume una posición más electorera en un momento determinado. Más en contra de alguien. Más, sí, dice, y programas realistas, ahora con el internet, con los teléfonos, con todo esto que hay, a la gente está comunicada. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo siento que con esto del diálogo, yo me quedaría con lo primero que usted dijo. No solo que ha ganado tiempo, sino que está ganando tiempo. Yo siento que eso, particularmente, nos van a tener en una discusión que el Partido Nacional está listo, pero en el fondo no quieren.
y que vayan pasando los 4 años, que vengan las elecciones, que se acerque todo el proceso y de todos ya se va, ya vienen las elecciones y hicieron gobierno y dejan ahí, si es que no reclaman otro pedido más, o si es que no reclaman 4 años más. Honduras está preñada de violencia. Este es un país violento. Todas estas manifestaciones de crímenes, de robo elemental, de cosas de pobreza, también se manifiestan en la falta de legitimidad en el gobierno. Creo que el transporte fue un buen referente de todo eso. Y usted puede ver cómo se van dando cuenta que solo con la fuerza obtienen pequeños resultados. Entonces ahora usted mismo decía, unos chavalos están protestando por unas becas y hasta quieren precios congelados de los cuales, pues por allá los campesinos van a pedir insumos, van a pedir recursos, van a pedir tierra, los forestales van a querer mayor espacio, los comerciantes van a querer que se le bajen sus impuestos, los industriales van a querer mantener sus privilegios. Va a venir la gente en edad mediana, va a decir, bueno, solo los niños y la tercera edad, y nosotros los de en medio. Que trabajamos, y la clase media que dice yo soporto todos los impuestos. Sí. Los que estamos en medio sufrimos todo. No, Honduras está preñada de violencia, necesita una válvula de escape, necesita una esperanza, necesita una luz al final del túnel, y eso solo lo puede hacer el arreglo político con el apoyo internacional. De lo contrario, vamos a seguir masturbándonos en mentiras. ¿Cree que la ONU es floja en todo esto? Es que la ONU solo tiene un espacio pequeño en los países pequeños. La ONU no ha podido hacer nada en Venezuela, no ha podido hacer nada en Brasil, no ha podido hacer nada en Argentina. En la guerra del Golfo, ni cuando Saddam Hussein. Entonces, estos países pequeños sí se someten fácilmente a la jurisdicción y suprasoberanía de la OEA. Aquí se ajusta. Y la OEA también. Pero fundamentalmente se tiene el apoyo del Departamento de Estado. Porque la mayor contribución en la ONU son los Estados Unidos. O sea, que siempre venimos de la potencia. Sede es un imperio laico. Es un imperio. Tiene sus intereses prioritariamente para su país, para su nación. Entonces, no nos engañemos. Hay una hegemonía mundial de los Estados Unidos. Entonces, el juego de ese imperio es proceder a la vigencia de derechos humanos para que hayan democracias con las cuales se pueda mantener climas de paz que permitan el desarrollo. A mí me decía un norteamericano una vez, por cada punto económico que crecen ustedes en Honduras, en Estados Unidos se generan 20,000 nuevos empleos. Así que no nos interesa explotar al pueblo hondureño. Nos interesa que el pueblo hondureño tenga capacidad de consumo, capacidad de producción. Pero mientras la corrupción ahí no permita la inversión exterior ni la inversión interna, más bien nosotros estamos exportando capitales. Aquí hay industriales de las térmicas que invirtiendo en Guatemala, invirtiendo en El Salvador, invirtiendo en Brasil. Los fondos que han ganado en Honduras, vendiendo energía al ENE y quebrando el ENE, miles de millones, los están invirtiendo en otros lados. Entonces, el desarrollo capitalista requiere producción y consumo, básicamente. No me interesan los esclavos, no me interesan los menesterosos, no me interesan los que no pueden ni comprar papel sanitario. Me interesa que el pueblo viva con dignidad, con refrigeradora, con televisión, con automóvil, con casa, que eduque a sus hijos, que sus hijos sean más productivos que los padres. Este es el capitalismo. Que los estados tienen que tener una propensión social, de acuerdo. Hay que estimular y fortalecer los sectores menos favorecidos para equilibrarlos con los que sí han recibido los beneficios del sistema. Pero en general, el sistema democrático es el cuerpo político del capitalismo. Y en el marco de... No hay democracia sin capitalismo. Así como no hay capitalismo sin democracia. Bueno, y viendo las cosas así, el gobierno ganando tiempo, dándole largas al asunto, en un pleito de mercado con los otros partidos,
entreteniendo a la gente entre circo y que la gente comienza a pelear entre partidos. ¿El país cómo va? Bueno, ¿El país cómo aquí va le digo realmente? que está preñado de violencia. Tanta va el agua al cántaro que al fin se quiebra. Es decir, puede llegar a la gotita esa que rebasa todo. Van a venir las manifestaciones populares, van a venir las manifestaciones en todo el país, los tranques, los paros, el deterioro económico. ¿Qué necesidad hay de todo eso cuando se puede arreglar las cosas si hay buena voluntad, sin oportunismo, en forma patriótica, en forma democrática, en forma decente, en forma transparente? Porque el país lo requiere. Ya somos 9 millones de habitantes, no somos una aldea. Estamos totalmente integrados. Hay 8 millones de teléfonos circulando en Honduras portátiles que tienen internet, que tienen mensajitos, que tienen comunicación. Ya no podemos engañar a la población. Hay decenas de periodistas, de medios de comunicación, unos más independientes que otros, pero en general las noticias dan. ¿Usted cree que toda esa gente indilgada por el asunto de Pandora no es un estigma para su familia, para su persona? Usted le dieron tantos millones y se los robó por muchas mentiras que digan. En la imaginación popular están identificados esos corruptos, esa corrupción. ¿Quiénes son los culpables? ¿Hacia dónde va? Entonces, yo creo que no se puede jugar en una situación de esas con el oportunismo. No, con engañar al gato y el ratón, que yo te engaño, yo consigo aquí, yo consigo. No se trata de eso. Por eso el diálogo debe ser transparente, debe ser de puertas abiertas, debe ser informado, debe conocerse plenamente. No puede ser un diálogo en la trastienda y escondidas. No, las mesas deben ser transparentes, con presencia de todos los medios de comunicación y de todas las personalidades que quieran escuchar, oír, ver. Así como va ahorita, ¿qué cree que va a hacer? No, yo creo que el Partido Nacional, después de la comparecencia de los dirigentes de Zelaya y Narrala, de acuerdo a los voceros, va a ir mañana en sus posiciones cerradas y no va a llegar a nada. Va a llegar alguien al aeropuerto a decir esto no, esto sí, nosotros estamos dispuestos, aquel no quiere. Al final, pienso yo que sería lo más dramático, se van a retirar los órganos internacionales. Porque el primer paso que tiene que dar es firmar un acuerdo en el cual el Congreso va a crear las resoluciones del diálogo vinculante. ¿Y qué es yo creo que el gran temor? el gran temor es eso, que lo que se diga ahí... El gobierno no se va a poner la soga al cuello. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Porque si vamos a empezar a juzgar y la corrupción y lo que pasó y de dónde sacaron los millones y si se extradita al colombiano... Esa es la larga de la ley de colaboración eficaz. No se aprueba porque esa ley puede ser perjudicial para muchos. Así es. Y crear un decreto vinculante, que lo que se diga en el diálogo va a ser ley... esa es la gran piedra, ese es el gran obstáculo. Imagínese usted que se capture al señor peruano que le pagaron esos millones y se extradite por corrupción electoral. Eso es una debacle. Una debacle. No digamos que esto se traslade a una demanda a un juez de los Estados Unidos y los Estados Unidos empiecen también directamente, porque hay unos convenios de desarrollo democrático del año 2000 en el cual la justicia internacional puede participar en la violación de los derechos humanos electorales. Entonces, todavía no hemos llegado hasta ahí. Por ahora estamos entretenidos con los narcotraficantes y el crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero se tiene que llegar tarde o temprano. El día que se recurra a los juzgados internacionales, también contra los delitos cometidos, va a venir aquí una situación y mire, el delincuente no hay a dónde esconderse. Bueno, el Chad Irán, para hablar de gente multimillonaria, no hallaba dónde esconderse. Bin Laden no halló dónde esconderse. Bin Laden no era ningún acabado, no es la familia más rica de Arabia Saudita. Es decir, los dictadores no hallan a dónde meterse y sus capitales son recobrados, estén donde estén.
Excelente. Así es que es una cosa seria, no, esto no es de juego. Entonces es más fácil hacer un arreglo patriótico, democrático, progresista, transparente, por Honduras, por el futuro de Honduras, que seguir empecinados protegiéndose entre sí los pecados y delitos que han cometido. Creo que ahí ha dado un buen punto usted. De momento vamos a estar nosotros con lo mismo de siempre. Digo, mañana va a aparecer alguien por el aeropuerto. Por otro lado, los representantes de Narral hablando de por qué fracasa el diálogo, Luis Zelaya con esto, el gobierno mandando a Avi Lozano, a Marvin Ponce, a otro, a contradecir, a tirarle duro a aquellos, y ese circo nos va a tener entretenidos. Eso tiene un límite. Eso tiene un límite. La gente no es tonta. Los organismos internacionales no son tontos. Tienen sus informes privados. Van redactando totalmente. Honduras es a un punto de estado fallido. ¿Qué opinarán? No sé, pero ¿qué dirán los informes? Esto es un circo, esto es una payasada horrible esto de Honduras. Y fíjese que le voy a contar un hecho antes de que terminemos. Yo era muy amigo del embajador Brick, tiempo de Ascona, yo soy presidente del Congreso. Entonces yo paso en la embajada una vez a la semana, cenando, almorzando, creé una ley de expropiación a los narcos, me felicitaron, en fin, todavía. Se fue Brick de Honduras, quedó temporalmente otro que llamaba Penfold, y yo fui delegado a la toma de posesión del presidente Carlos Menem en Argentina, y yo precedía la delegación como presidente del Congreso. Me lo encontré en el mismo momento en la Casa Rosada de Buenos Aires. No me conocía. Y habíamos convivido como 2 años de estar viéndonos casi semanalmente y discutiendo cosas de interés del país. Entonces, qué triste realidad. Los burócratas son así, no son amigos de nadie, son burócratas. Honduras es el país donde menos les gusta estar. Ellos quisieran estar en París, o estar en Roma, o estar en Viena, o estar en Londres. Entonces, cuando los mandan a Honduras, ellos son absolutamente burocráticos para poder ser premiados y ascendidos. Terrible es que los demeriten en uno de los países de menos importancia para los intereses del imperio. Me castigaron y me mandaron a Honduras. Se me fue el tiempo, licenciado Montoya. Gracias. Le agradezco que nos haya acompañado aquí. Interesante el diálogo con el licenciado Carlos Orbin Montoya. Gracias y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía. América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar nuevamente este programa en nuestras redes sociales.